Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo estar de regreso con ustedes en este nuevo episodio en Dementes Conectadas. Antes de iniciar nuestro episodio de hoy, muchas felicidades a Yolanda Bear, que ¡Feliz fue cumpleaños! su cumpleaños. Ella Hace como un mes fue su cumpleaños, pero bueno. Hoy le trajimos pastel. Y estamos festejando su cumple. Ella es nuestra productora, manager y demás. Y gurú. Y bueno, estamos listos para iniciar en este nuevo episodio donde vamos a hablar de un tema muy interesante. Hola, Carla, ¿cómo estás? Hola, Rodrigo. Hola, Basti. Un gusto, como siempre, saludarlos. Para mí es un honor tenerlos aquí como compañeros. Muchas gracias por presentarme. Basti. Hola, mucho gusto de estar aquí a ustedes dos, grandes amigos, colaboradores y demás. Y en este nuevo estudio, ya 3 estudios. 3 episodios. 3 episodios en este estudio. No. También 3 estudios. 3 estudios. Sí, ya entendí qué quiere decir. Sí. O sea, hoy estamos estrenando estudio para ¡Claro! Oye, yo soy de mente retardada. Hasta ahorita Sí. estoy entendiendo. Carla viene Mentes dormida. conectadas. Sí. No Ando medio retardadas. desconectada Sí, hoy. este podcast no es mentes retardadas, no es de Ya, mentes perdón. conectadas. Ya me Pero conecté. bueno, estamos contentos, ya me dijo mi hija que siempre digo que estamos contentos, que ya diga otra cosa. Pero sí estamos tristes. contentos. Pero sí estamos muy felices, jubilosos y jocosos porque estamos en un nuevo estudio y nos sentimos bastante cómodos, estamos como con un ambiente bastante padre, celebrando a Yolanda y celebrando que nos está yendo padrísimo, ¿no? Recuerden seguirnos en redes, Facebook, Instagram y TikTok. Y pues bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Es un tema muy presente tanto en nosotros como en el resto de la gente. Dementes Conectadas. 3 personalidades distintas desmitifican la salud mental. Carla Vilet, Rodrigo Herbert y Basti Santoyo se quedan contigo hoy en Dementes Conectadas. El tema de hoy es... Vamos a hablar de ansiedad. Los trastornos de ansiedad son los trastornos mentales más comunes del mundo y solamente 1 de cada 4 personas recibe tratamiento para esa afección. Ok, bueno, ya ahora sí, empezando el tema, me gustaría que pudiéramos compartir. Yo sé que la gente va a decir que, estos como tazos, Soy el coleccionan, tazo dorado. Yo el plateado o algo así. coleccionan enfermedades mentales, pero bueno, es que la ansiedad es muy presente, ¿no? Tanto en nosotros como yo creo que en la mayoría de la gente, ¿no? La prevalencia de este trastorno es altísima en todo el mundo y con este nuevo mundo y la velocidad en que vivimos definitivamente cada vez se hace más y más presente. Entonces, no sé si quieren compartir sus acercamientos a estos síntomas o a este padecimiento. Yo sería de la idea de que empezaras tú, Rodrigo, porque ya Carla en algún momento participó con su story time, yo también, entonces creo que vas tú, adelante. Bueno, a mí, yo recuerdo ahorita como de bote pronto el hecho de presentar en varias ocasiones ansiedad, ¿no? Vamos a explicar ahorita lo que es la ansiedad patológica de la ansiedad adaptativa, ¿no? Pero en realidad yo ahorita me viene a la mente en el 2012 me vi como con necesidad de una cirugía de pies. Tengo 3 tornillos en cada pie, posterior a un accidente que tuve, donde fue necesario una cirugía. Entonces, después de esa cirugía, los pies fueron al mismo tiempo la cirugía, ¿no? O sea, de los 2 pies. Entonces salí de quirófano y yo me acuerdo pues no poder mover, obviamente, de mis piernas hacia abajo, ¿no? O sea, me habían hecho una anestesia local, eso quiere decir que a partir de cierto nivel del cuerpo te anestesian para que no sientas, entonces no tenías ni movilidad ni sensación. Entonces esa sensación de no poder moverme y de tener esa capacidad me desencadenó una crisis de angustia. La crisis o un ataque de pánico. Yo me di cuenta, porque yo ya estaba estudiando psiquiatría, que era eso, pero aún así no pude detenerla. Y fue tan fuerte y yo me acuerdo rodeado hasta de mi familia y de los enfermeros y doctores yo les decía, denme un ratito porque se me está saliendo esto de control y el llanto se me salió de la sensación tan fuerte de sentir que me estaba muriendo. Que es uno de los síntomas de la crisis de ansiedad, ¿no? O sea, obviamente ya explicaremos al ratito qué otros síntomas tiene, pero de ahí yo me di cuenta, dije, wow,
la potencia de este síntoma. Que yo bien sabía que no me iba a pasar nada, pero aún así me sentía muy mal. Ahí la lógica no importa. No. Aunque tú lo sepas lógicamente, no eres capaz, no tú, sino cualquiera que tiene ese problema, no eres capaz de razonarlo porque pues ahí te secuestró la amígdala. Totalmente. O sea, literal. Sí, no entra la voluntad en juego. Claro. Y por más que intentaba yo, o sea, detenerlo, no se podía. Y me acuerdo que hasta agarraba la pared y yo decía, ya que pase. No recuerdo cuánto, seguramente duró 1 o 2 minutos, pero yo sentí que... Son los más eternos de tu vida. Exacto. Está Lo que cañón. es eso y hacer una plancha en el piso. Dura mucho. Sí. 30 segundos es un chingo. Sí. ¿Ustedes cuándo han sentido un poco de ansiedad? Yo he tenido 2 ataques de pánico en mi vida, nada más. Suelo ser mucho más depresiva que ansiosa. Pero recuerdo que el primero me dio cuando... A mí me quitaron la tiroides en el 2020. Y... Bueno, ustedes son como Frankenstein, ¿no? Sí. O sea, 10 Somos operaciones, los la tíos. tiroides, híjole, de veras. Somos los tíos enfermos. Sí, me doy cuenta que yo soy la joven de La aquí. jovial y la jocosa. Exacto. Oye, me quitaron la tiroides, pero antes de que me la quitaran, cuando apenas estábamos en el proceso de ver qué onda que estaba pasando, tenía nódulos en la tiroides, habían ido creciendo de tamaño. Mi madre tuvo cáncer de tiroides, se la quitaron, entonces pues yo ya traía el antecedente. Y la última vez que me hice una biopsia, me dice el radiólogo, estos doctores sin ánimo, como sin tacto, ¿no? Aquí tienes algo que no me está gustando nada, no te mandaron biopsiar los ganglios, pero te los voy a biopsiar también, ¿no? Y en ese instante, o sea, en la biopsia todavía no me dio, pero me dio afuera. Y estaba yo con mi esposo, ya tenía a mi hija, y de repente entra una sensación de pánico, de no poder respirar, hiperventilar, llorar, temblar, sudar. Y lo único que yo podía pensar era, me voy a morir. ¿Y qué va a pasar con mi hija? Mi hija tendría en ese entonces, pues no sé, fue hace 4 años, tendría en ese entonces 8 quizá. Y yo solamente pensaba, mi hija todavía no puede quedarse sin mamá, todavía está muy chiquita, ¿no? Y solo pensaba y no podía, y mi pobre esposo nada más me volteaba y me decía, cálmate, estás bien, todo va a pasar, tiene solución, y yo no podía ni siquiera escucharlo. O sea, era una cuestión de hiperventilar y llorar y temblar y sudar a la vez, horroroso. Habrá durado a lo mejor 4 o 5 minutos, pero son los 4 o 5 minutos más horribles de mi vida. Se siente espantoso tener ese pico de ansiedad de esa forma. No se lo deseo ni a mi peor enemigo un episodio de estos, porque de verdad es muy difícil. Y teniendo toda la teoría, en ese momento no te sirve para nada. Claro. O sea, en ese momento no soy Carla terapeuta. En ese momento soy Carla humana, Carla mujer, Carla mamá, que está completamente vulnerable. Oye, ¿y sabes si estaba funcionando bien tu tiroides? ¿O tenía como No, evidentemente no. O sea, Okay. Yo fui diagnosticada con hipotiroidismo desde 10 años antes y había estado con medicamento, pero pues al final decidieron quitármela por el antecedente de mi madre y por el antecedente de que cómo fue creciendo esos nódulos, ¿no? Lo digo por las causas, ¿no? O sea, aquí se juntaron 2 causas, ¿no? El estrés importante de la noticia que te dieron y además la disfunción a nivel tiroideo, que es una de las causas también generadoras o puede ser generadora de ansiedad, ¿no? Que ahí influyó la manera también en la que se lo dijeron. O sea, digo, no es completamente determinante, pero sí influye. Sí, Claro. O sea, yo escuché del doctor de te estás muriendo. O sea, cuando dijo eso, porque no iba a que me biopsiara también los ganglios. No, esto está muy feo, déjame te biopsio también los ganglios. Afortunadamente no tuve nada. O sea, en la carrera no tienen una materia así como de tacto y humanismo o algo así. No. Sí, no, a ver, ya a me los cuento. profesores, por favor, Ajá. métanlas al Integren currículum. algo así, ¿eh? Basti, ¿tú qué acercamientos has tenido con este padecimiento? Acercamientos docentes. Ah, no, eso fue en otro episodio. Bueno, tú lo dijiste en el primer episodio o en el segundo, que el TDA está extremadamente relacionado con la ansiedad. Y cuando yo estaba haciendo memoria, yo creo que yo como a los 11 años estaba en 5º de primaria y había una maestra, Sara. Se llamaba ¿No era la así. misma del mes pasado? No era la misma. Hoy atacaremos a gente diferente. Sí, hoy serán gentes distintas. No, y ella te acomodaba en los lugares de acuerdo a si habías llevado tareas, si no, si te había faltado una coma, o sea, era una cuestión bastante controladora, mala, malvada, ¿no? Te decía, lo voy a decir así y lo repito de esa manera porque ella lo decía, si no llevabas vestido siendo mujer, te decía que eras una machorra, ¿no? Entonces,
de verdad tenía toda una onda psicológica ahí con todos, y un día que yo no pude hacer una biografía, porque pues, no la había encontrado, me puse mal y me acuerdo que se me paralizaron las manos. Sí, primero tuve una sensación de que se me adormecían y después se me paralizaron. Ahí estaba mi mamá, pero mi mamá así de, pues tranquila, no pasa nada, pues no lleves la tarea ya, no sé qué. Y no pude controlarlo. No tengo idea de cuánto tiempo ha de haber sido, pero es una cosa terrible. Posterior, cuando tuve como 27 años, 29 años, que empecé a tener pacientes, llegué a contar 90 pacientes en una semana. Ay, Basti. Sí, sí me di cuenta que se los platiqué también, me empecé a sentir que no respiraba, sí, hasta que un día dije, yo creo que yo ya tengo cáncer de pulmón. Sí, porque uno de mis vicios es fumar, y entonces me fui yo al hospital y dije, voy a ir a morir en paz ahí y a dejar todo listo. Y cuando me hacen todos los exámenes correspondientes me dicen, pues no tienes nada, y era lo que platicábamos y lo que tú dices ahorita, y no importa la preparación que tengas, o sea, al final no es algo incluso que puedas creer, y es muy complejo entender que todas esas sensaciones no las controlas. Sí, pues. Fíjate que ahorita que cuentas esto, me acordé de otro evento que tuve también yo, ya siendo psiquiatra, trabajando en el penal. Siempre regresamos al penal, pero bueno, fue una temporada larga también de vida. Entonces, yo recuerdo que aquí en San Luis Potosí hubo un tiempo donde hubo un aumento en los delitos contra mujeres. Digo, ahorita no se ve, pero pues, además que lo escondemos mejor. Pero bueno, en aquel entonces no estaban tan bien escondidos. Entonces, constantemente se veía como problemas de feminicidios y de secuestros en este estado, ¿no? Y me acuerdo que empezábamos a ver a los generadores de esto en el penal, ¿no? A los violentadores, a los asesinos. Y yo empecé a ver, me acuerdo, en la mañana ese tipo de pacientes, en la tarde a las víctimas, porque me tocó ver varias víctimas, tanto de la ansiedad que genera el saberse en un ambiente así, como también víctimas de este tipo de actos, ¿no? Y yo tenía, me acuerdo en ese entonces, únicamente unas 2 horas entre un trabajo y otro para ir a comer, alistarme y seguir con el trabajo de la tarde. Y pues, ¿por qué no? Yo llegaba a la casa y ponía Investigation Discovery y me ponía... No sé qué es eso. Es un canal donde hablan de asesinatos y de... O sea, más asesinos. Más. Y de repente, en las noches me levantaba con una ansiedad, con una sensación de que me voy a morir, y viene este pensamiento, que es un pensamiento repetitivo en muchas personas, de que qué sigue después de la muerte. Y te intentas como enfocarte en ese momento, y como no alcanzas a ver nada, te da más ansiedad. Y esto se vuelve como un círculo vicioso que termina en una crisis de pánico, ¿no? Esto se empezó a hacer repetitivo y yo decía, ¿por? Y después dije, obviamente ya sé por. O sea, todo el día estoy oyendo lo mismo. ¿Qué dijiste? ¿no? Si conociera un psiquiatra sería padrísimo que me pudiera ayudar en esta situación. Y dije, obviamente es lo mismo. Todo el tiempo estoy recibiendo la misma información. Entonces mi cerebro está yendo hacia ese lado, ¿no? ¿Y qué es lo que hice? En lugar de ver Investigation Discovery, me puse a ver caricaturas a esa hora y, mira, resuelto. ¿Con eso se te quitó? Con eso se me quitó. Wow. Sí. Que en el caso de los tres, bueno, creo que ahorita ninguno de los tres tenemos ansiedad. No, Eso es lo importante. Más adelante lo vamos a puntualizar, pero hay que reconocer que la ansiedad es un trastorno que se quita en la mayoría de las veces. Claro. ¿No? Y bueno, también creo que es importante reconocer por qué es tan difícil de diagnosticarla, ¿no? O sea, es un padecimiento tan variado, o sea, que se puede presentar de tantas formas, que puede ser ese enemigo silencioso que no sabes por qué está ahí, pero ahí está. Y ahí te está friegue y friegue. Para hacer el diagnóstico de ansiedad, ¿qué es lo que tenemos que saber? Bueno, la RAE, la Real Academia Española, define la ansiedad como este estado de agitación, de inquietud o de zozobra del estado de ánimo. Nosotros, ya no desde la RAE, sino desde el gremio artístico. No. Desde acá, desde los estrellatos. Es un estado emocional que presenta cambios físicos y psíquicos y que básicamente implica una activación a nivel sistema nervioso central. De alguna forma es como si tu cuerpo detectara una amenaza, y puede ser real o puede ser fantaseada, y entonces te prende la parte del sistema nervioso en donde dice o corres o te matan.
Y entonces tus músculos se tensan para poder correr, tu corazón se late más rápido pues para poder correr, o sea, te prepara para o el ataque o la huida. Y entonces, finalmente esta respuesta a nivel corporal va acompañada de ciertas respuestas a nivel psíquico, que pueden ser pensamientos y pueden ser conductas. Los pensamientos van desde catastrofizar o adelantarte, anticiparte, y las conductas pueden ser desde pues, la pelea o la huida o pues sí, el freeze que le llaman, o flight, fight or freeze, que significa o peleas o corres y evades o te paralizas por completo, ¿no? Bueno, y entonces, si esta es la ansiedad, podemos ver que hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Entre ellos, los más comunes son el trastorno de ansiedad generalizada y el trastorno de angustia. Vamos a hablar de las fobias. Puede ser una fobia específica hacia un objeto, puede ser, no sé, una araña, volar, no sé, fobia a las cucarachas, o puede ser una fobia social. La fobia social tiene que ver con este miedo súper intensísimo a hablar en público, a llegar solo a lugares en donde no vienes acompañado, y sobre todo como estas conductas evitativas de pues prefiero no presentar en público. Además tenemos el mutismo selectivo y tenemos nada más que se me... Obsesivo compulsivo, estrés postraumático, digo, son tipos de trastornos de ansiedad, que es muy interesante lo que dices, Carla, porque esta parte de repente no entendemos por qué cuando me pongo ansioso me empiezan a doler los músculos. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que dices. El cuerpo se está preparando para correr o para atacar. Entonces necesita que los músculos estén tensos para poder hacer ese tipo de actividades. A veces hay una presencia de taquicardia, o sea, un aumento en la frecuencia cardíaca, y eso es por lo mismo, ¿no? El corazón está mandando más sangre al cuerpo por lo que tengas que hacer. Y tienes que correr, necesita estar todo oxigenado y todas las áreas del cuerpo oxigenadas para poder correr más rápido. De repente también viene esta parte como de síntomas gastrointestinales que dicen, pero ¿por qué me está dando como ganas de ir al baño? Diarrea. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita desahogar o descargar todo lo que trae para correr más rápido también. Entonces necesita quitarse todo el peso de encima y es por eso que viene la diarrea, ¿no? O sea, todo tiene una razón y un porqué y es súper interesante aprender a reconocer todos esos síntomas. Pero de repente, ¿qué pasa también cuando únicamente el problema es o un dolor de cabeza constante o problemas en el sueño o que de repente ando muy enojón? Que digo, son síntomas de ansiedad que a lo mejor pasan desapercibidos de inicio, pero definitivamente tienen una causa, ¿no? Y pasan desapercibidos porque estamos acostumbrados a vivir en esta prisa y en este caos social donde creemos que siempre tenemos que andar en ese estado y lo vemos como algo ya normal y regular. Ahí, ¿no te interrumpo ya, Carla? No, ya. Estamos trabajando con no interrumpir a nuestros compañeros. Entonces, ahí es donde nos parece importante hacer la diferencia entre la ansiedad adaptativa y la ansiedad desadaptativa. Finalmente, la ansiedad, como lo decía Carla, es una amenaza que nos da síntomas principalmente biológicos y que entonces a partir de ahí le damos interpretación, pero es una amenaza psíquica que nos avisa de algún peligro. En la ansiedad adaptativa generalmente se le tiene un miedo o se percibe como peligro psíquico a algo circunstancial, a algo que puede estar existiendo. Por ejemplo, si yo tengo que llegar a las 11 a determinado lugar y son las 10:20, empiezo con esa ansiedad y con esas taquicardia y demás para poder llegar a esa hora porque esa situación me está amenazando y me está poniendo activa o poniendo muy lista para eso. Al tiro, exacto. Iba a decir una palabra muy fea, pero bueno. Entonces, ahí lo importante es entender que sí hay síntomas físicos, pero estos síntomas físicos, como los que expresaban anteriormente, son moderados, no salen de nuestra regulación o de nuestro control. No se va a presentar siempre, o sea, no siempre que yo me traslade a un lugar va a estar presente esta cuestión de la ansiedad. Y lo más importante es entender que la ansiedad adaptativa no va a afectar las distintas áreas de mi vida en cuestión de funcionalidad. Entonces, todos estamos expuestos a la ansiedad, sí, todos lo estamos, pero la diferencia va a ser si se da de una manera desmedida o si los síntomas físicos son una cuestión que podemos regular o no. En la ansiedad desadaptativa,
¿Cuándo podemos entender que ya es un problema? Pues justo cuando todas estas sensaciones, principalmente biológicas, rebasan lo que nosotros podemos controlar y además sí afecta diferentes áreas de la vida. O sea, que yo trate, por ejemplo, hablabas de la fobia social, que yo evite ir a cualquier lugar concurrido en cualquier circunstancia para no tener esta sintomatología física. Entonces ahí es donde ya merma la parte social y ahí es cuando ya es desadaptativo porque me aísla, me aleja. Fíjate que yo en consulta veo súper seguido que hay gente que tiene como tal un trastorno ya de ansiedad y lo ha normalizado de tal manera que te dicen cosas como soy preocupón, no hombre, soy bien aprensivo o bien aprensiva. Y yo creo que hay una diferencia abismal en decir soy preocupón a tengo un trastorno de ansiedad generalizada. O sea, Claro. no es normal que tu vida diaria esté sobrepasada por estos síntomas. No es normal tenerlos siempre, no es normal tenerlos consistentemente y repetitivamente. Es normal tenerlos de vez en cuando. Por ejemplo, este ataque de pánico que yo les contaba, pues era una respuesta entendible a ese peligro real que yo estaba pensando en A ese una momento. situación límite, Exactamente. que no es algo que tengas cotidianamente, ¿no? Y que no se repite, o sea, pero hay gente que me ha tocado ver pacientes, por ejemplo, que tienen 3, 4, 5 ataques diarios. O sea, yo lo he vivido una vez en mi vida y digo, qué terror vivir 5 de estos diario. Claro. Y que eso se viva como si fuera normal. Es que soy preocupón. No, güey, no eres preocupón, tienes un trastorno de ansiedad y se quita. Y digo, y sí, la ansiedad es un hecho que la ansiedad nos ha ayudado como especie a sobrevivir, definitivamente, ¿no? Muchas especies, yo estoy seguro que muchos mamíferos, por ejemplo, sienten episodios de ansiedad y eso ayuda muchísimo a evitar peligros. Claro, o sea, la presa. ser la presa, exactamente. O sea, y esto ayuda también a sobrevivir a la especie, ¿no? Obviamente, si vas caminando por un callejón en la madrugada, en un lugar donde te va a dar miedo, por supuesto vas a tener ansiedad. Y eso te va a ayudar a sobrevivir, ya sea decidir no irte por ahí o irte más rápido. Pero eso no quiere decir que es una ansiedad patológica, ¿verdad? Sí, y además cuando eso ya está afectando un equilibrio, una calidad de vida, ahí es donde ya es una ansiedad desadaptativa, ¿no? Pero claro que la ansiedad nos sirve, como a todos los mamíferos, pues para ponernos bien Bien al tiro, dice. bien al tiro. Oigan, las causas como muchos de los trastornos mentales, pues no son claras, ¿no? No es una causa específica. Tú no eres ansioso porque te pasó algo, o no eres ansioso porque tienes un problema en algún neurotransmisor, o no eres ansioso porque tienes cierta característica física o psicológica, ¿no? En realidad, sí es cierto que los eventos traumáticos en la edad infantil pueden ser provocadores de síntomas de ansiedad, y se hace esto, hace a las personas más propensas a tener ansiedad a la larga. Y también, bueno, la ansiedad puede ser aprendida, ¿no? La ansiedad tiene un factor hereditario importante, pero la ansiedad se aprende también. Si una madre es ansiosa, va a ser hijos ansiosos, o un padre, ¿no? Y es que ve, por ejemplo, ahí, o sea, si mi mamá es mi referencia para ver cómo es el mundo y mi mamá lo vive de manera peligroso, no sé, entonces, pues obviamente yo voy a aprender a que el mundo es peligroso y viceversa. Si mi mamá está tranquila, si mi mamá lo vive como un mundo, pues que puede tener algunos peligros, pero que no se siente en riesgo consistentemente, pues eso es lo que me va a dar a entender. Finalmente, mi interpretación del mundo va a depender de esta madre, de este padre que me dieron esta información, aunque no sea literal, aunque no sea en expresión verbal directa. Pero lo hacen a veces directo, ¿no? Así de, cuidado que te vas a caer. Cuidado que no vayas para allá porque te va a robar el del costal o el coco. O cuidado que... Sí. Y son frasecitas que a lo mejor las dices de una manera como muy quitado de la pena, pero el niño, o sea, se queda con ese miedo. Si el niño te cree cuando dices de Santa Claus, Claro, te cree cuando le dices que se lo van a robar. claro. Pues. Te cree que cuando le dices que ya nunca más te va a volver a ver. Ujú. Y eso es ir generando una persona ansiosa, ¿no? Muchas causas médicas también son generadores de ansiedad, y a veces puede ser la ansiedad el primer indicativo de tener ese padecimiento médico. Es por eso la necesidad de un tratamiento
o de un acercamiento también a una valoración psiquiátrica para la cuestión, para ir descartando otras causas. ¿Cómo ¿no? qué? ¿Cómo qué tema médico puede ser Por causante? ejemplo, enfermedades cardiovasculares, o sea, problemas de hipertensión pueden generar síntomas parecidos a la ansiedad. Claro, por la taquicardia y todo. Exacto. Problemas, por ejemplo, de tiroides, como bien comentabas, sobre todo el hipertiroidismo. Puede llegar un problema de hipertiroidismo a desencadenar crisis de angustia. Entonces hay que descartar esa parte. En la depresión también habíamos platicado que el hipotiroidismo pareciera generar síntomas parecidos a depresión y por eso es también necesario descartarlo. Obviamente problemas respiratorios como el asma, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o el EPOC pueden generar la sensación de falta de aire, pueden generar esta sensación de opresión torácica que genera también la ansiedad. Entonces el descarte es muy importante, ¿no? Hay tumores productores de hormonas. En la parte hormonal es una parte muy relacionada también a la ansiedad, ¿no? Obviamente estamos hablando de que por eso las mujeres son más propensas a presentar ciertos síntomas de ansiedad, porque viven episodios hormonales impactantes en la vida, ¿no? Como es el embarazo y como es la menopausia, ¿no? Que a lo mejor en los hombres pasa un poquito más desapercibido porque las hormonas tienden a estar como más controladas durante el proceso de la vida, ¿no? No, si no es fácil ser mujer, ¿eh? No, yo Una sé. cosa Yo sé. compleja. Lo dices de broma, pero la realidad No, es no que lo estoy diciendo de a broma. nivel hormonal es todo un tema. Tenemos 5 días estables en el mes. Hazme tú el chingo favor. Bueno, un poquito más, Martín. Oye, Un poquito pero más. imagínate, y hay tumores que producen hormonas. Entonces hay tumores que producen hormonas, ya sea que producen serotonina, que producen hormonas. ¿Y dónde? ¿Tumores en dónde? Por ejemplo, los tumores que producen serotonina puede ser el carcinoide, son tumores que pueden generarse en cualquier parte del cuerpo. También tumores, obviamente, en tiroides, que pueden llegar a generar hormonas tiroideas. Entonces, ahora, imagínate como un aumento de hormona tiroideas y ¡pum! Ya me está dando ansiedad. O el feocromocitoma, que ¿Será es adaptativa o no adaptativa? el feocromocitoma es un tumor de glándulas suprarrenales que también genera alteraciones a nivel de este tipo de síntomas. Las causas se pueden dividir en causas psicológicas, biológicas, ambientales y sociales, ¿no? En las psicológicas, bueno, ya hablamos un poquito del trauma, del estrés, de las expectativas, de los cambios de vida bruscos, pueden ser generadoras de este tipo de síntomas. Por ejemplo, la pandemia. Por ejemplo, la pandemia. Sí, que pues sacó a flote muchas de las cosas que ya estaban ahí, que pues se convirtieron en ansiedad. Definitivamente. Oye, en nivel de ansiedad, yo por ejemplo vi un aumento, estas no son estadísticas oficiales, pero en mi consulta, yo fácil creo que ha de haber aumentado como en un 30%, si no es que más, la necesidad de reenviar a los pacientes a consulta psiquiátrica a través de la pandemia, o sea, a raíz de la pandemia más bien, o sea, porque ya cubrieron, gracias a este evento, los síntomas y los criterios para tener un trastorno de ansiedad. Y antes no, son pacientes que no son nuevos, o sea, o que no eran nuevos, sino que previo a la pandemia no habían desarrollado tan florida la sintomatología ansiosa y depresiva. Se vio muchísimo el aumento en pacientes que ya habían sido tratados anteriormente, que regresaron. Pacientes de primera vez y pacientes que habían llevado un tratamiento psicológico y empeoraron. Y empeoraron, sí, definitivamente. Que ahí todos estuvimos expuestos a esto, a la posibilidad de tenerlo. Yo no sé si ustedes en algún punto, pero a mí sí me pasó el tener consulta, por ejemplo, tener 7 pacientes y 5 llegaban con temas de COVID. Sí. Se había muerto un familiar cercano, a ellos mismos les había dado y habían dejado de hacer muchas actividades y regresaron, la incertidumbre. O sea, yo recuerdo un sábado haber tenido 5 pacientes de 7 con temas al respecto y yo de verdad quedar muy mal, sintiendo lo que pocas veces me pasa en consulta, que es toda esta, si quieren llamarlo energía, vibra, o sea, todo el peso de la patología. Uh-huh. Así me pasó. Sí. No, definitivamente fue un evento que nos cambió. Sí. Y si no te cambió, chécate, porque algo tuvo que haber cambiado en ti. El resto de las causas, bueno, ya hablamos de la causa también biológica, que puede ser hormonal, enfermedades crónicas, genética, consumo de sustancias también, muy, muy relacionado también a la ansiedad, ¿no? Desde el café, o sea, el exceso de cafeína. Déjame mi café en paz. Con mi café no te metas. Con mi café no. El exceso de cafeína puede generar mucha ansiedad y de repente también encontrar... Pero es en serio, ¿en qué cantidad? Porque ahora todo. Depende de tu tolerancia. Depende de la tolerancia, claro. Sí. Es una sustancia. No, a la cafeína. Y también un poquito más. Hay pacientes que son metabolizadores rápidos de la cafeína y que se pueden echar un café
café a las 10 de la noche y irse a dormir muy fácil. Pero hay pacientes como nosotros, a lo mejor que después de las 3 ya no Pero es recomendable. nosotros porque estamos después de los 40, no porque Cambia sea la- después de las 3. No, Cambia la bueno, mi metabolización, esposo pero- está después de los 40 también y él desayuna con un cuádruple expreso. Bueno, me exageré con cuádruple, pero sí doble expreso. O sea, a lo largo del día también va tomando café, a media tarde otra vez y en la noche se echa otros 2. Es que para aguantarle la pila. Claro. Échale. Así, ¿no? Sí. Ok. Oigan, también en las causas sociales, bueno, las redes sociales son un factor generador de ansiedad muy, muy fuerte, ¿no? Este tema yo creo que da para un Sí. episodio completito. De acuerdo, totalmente. de Y acuerdo. en todos los sentidos, no nada más en cuestión de ansiedad. O sea, Ujú. lo que hoy están generando las redes sociales y la manera en la que tenemos una doble o triple vida por medio de ellas está cañón. Y hechos como de la discriminación también es un generador importante de... Entonces existen poblaciones más vulnerables a presentar este tipo de episodios, ¿no? También hay anestésicos que pueden generar crisis de angustia. Y eso se me olvidó decirlo ahorita cuando me dio mi crisis en posquirúrgica. Yo no sé si fue por la sensación de no poder mover las piernas, por el anestésico o por la conjunción de ambos. ¿Con el ¿no? bloqueo pasa? Con el bloqueo, con cualquier tipo, hasta con anestesia local. La lidocaína puede generar síntomas de ansiedad. Oye, que es horrible esa anestesia, es la famosa epidural, ¿no? Bueno, esa se le llama el bloqueo regional, sí se llama. Porque es epidural. horrible la sensación. A ti no te la aplica. Sí, claro que me la O sea, de entrada, una aguja como si fueran a atravesar 3 países. Ya nada más ver la aguja te da ansiedad. Exacto. Y muy cañón. Y ya cuando Atínele. empiezas a sentir y la sensación de empezar a dejar de sentir las piernas está bien cañona. Sí, definitivamente sí. Y existen obviamente factores de riesgo que también fomentan a tener más ansiedad, ¿no? Ya hablamos obviamente del trauma en niños que vivieron maltrato, por ejemplo, o presencia de eventos traumáticos. La acumulación del estrés puede ser también un factor de riesgo. Lo que son pérdidas, los duelos, los problemas financieros. O sea, ahí yo agregaría también de si fuiste y tuviste una infancia complicada, con problemas, con abandono, con negligencia, con violencia, sí o sí vas a tener un trastorno de algo. Claro. Ya sea depresivo, ya sea ansioso, ya sea de sustancias. O sea, no la vas a pasar libre. Sí. ¿no? Existen obviamente en los factores de riesgo la parte hereditaria y lo que también comentabas tú, Carla, de los problemas de personalidad. Existen personalidades con más tendencia a ser ansiosas, ¿no? Estas personalidades rígidas y con temor. Obsesivos. Los obsesivos. Controladores. Los dependientes, los evitativos. Los límites también. Los límites también. Tienen una proporción los límites de hasta el 20% de padecer ansiedad. Entonces, sí son varias los grupos de personalidad que tienden a generar un poquito más estos síntomas. Y Oye, pues bueno, dime. Sí, Basti, platícanos de uno de los trastornos más característicos de toda la ansiedad, que es el trastorno de ansiedad generalizada. Antes de hablar del trastorno de ansiedad, me gustaría dar o comentarles que el trastorno más frecuente de todos son las fobias. Las ¿De fobias todos los de trastornos todos los mentales? trastornos de ansiedad y de todos los trastornos mentales, fíjate, Ok. es cierto. Pero Son los más que dijiste. los más frecuentes, las fobias. Ya sea específicas o fobias sociales, y por eso es que le vamos a dar a ese tema, yo creo que un programa solito para hablar de fobias. Híjole, les voy a platicar de Freud. ¿Qué dice Freud de las fobias? Pero ahora sí, bueno, perdón por la interrupción. Bueno, luego Freud dice que nunca le tienes miedo al objeto en sí, ¿no? Siempre hay un algo que lo origina. Pero bueno, nosotros los psicólogos, los psiquiatras, tenemos un manual que nos ayuda a poder esquematizar y encuadrar todas las situaciones que les estamos comentando, y existe el trastorno de ansiedad generalizada, que es una preocupación excesiva y una anticipación temerosa en relación a distintas situaciones, como puede ser la escuela, el trabajo o relaciones interpersonales. Y el elemento que va a poder determinar si nosotros realmente tenemos un trastorno de ansiedad generalizada es que tenga un deterioro significativo en las diferentes áreas de nuestra vida y que por lo menos alguno de los síntomas, 3 o más de los síntomas que les voy a decir, persistan en el tiempo, hablando de 6 meses.
Aquí ustedes hablaban de diferentes causas o situaciones que pueden originar ansiedad, pero también es importante mencionar que en tu vida puede aparentemente no estar sucediendo algo que amenace tu aparato psíquico y puedes sentir ansiedad, porque después es lo que hemos hablado en otros programas, te van a decir, oye, todo está bien, todo está padrísimo en tu vida, ¿por qué te sientes preocupado? ¿Por qué te preocupa la muerte? ¿Por qué estás pensando todo en negativo? A veces no hay una causa que lo esté detonando. Los síntomas, que recuerden, tienen que ser 3 o más de los que voy a mencionar. Puede ser la inquietud o sensación de estar atrapado y lo que coloquialmente llamamos como con muchos nervios. Sentir una fatiga sin que exista una justificación de actividad al respecto. Tener dificultad para concentrarte. Ahora, las personas que tienen TDA pues van a decir, pues yo siempre he tenido dificultad para concentrarme. Aquí no entran, o sea, entras si tú antes tenías un parámetro de concentración y de memoria también, si ves que hay una diferencia significativa muy pronto o muy rápido, entonces estamos hablando de un síntoma que puede ser de la ansiedad generalizada. La irritabilidad no es lo mismo que la impulsividad, muchas personas lo confunden. La irritabilidad es esta parte donde no necesariamente sacas el enojo, ¿sí? O no necesariamente explotas. Es más bien una cuestión implosiva donde todo el tiempo pareciera que las cosas externas te molestan y no las estás pudiendo gestionar internamente. Otro síntoma es la tensión muscular sin que exista una justificación al respecto, o sea, sin que haya habido un ejercicio o algo que lo provoque. Problemas con el sueño. Aquí me parece que muchísima gente no duerme bien, no tiene una buena higiene del sueño, pero nadie nos enseña ni nos educa en ese sentido. O sea, y ahí hay varias cosas, nada más de, no, yo sí duermo bien, me tardo en dormir 3 horas, pero ya después duermo de corrido. Eso no es dormir bien. También, ¿sabes? Las expectativas que nos genera la información que tenemos a la mano, que nos dicen, tienes que dormir 8 horas. ¿Y dónde dice eso? O sea, en realidad sí hay un periodo de tiempo normal donde tienes que dormir entre 6 horas y media y 9 horas y media. Pero a ti, como te dijeron 8 horas, si tú dormiste 7, dices, no estoy durmiendo bien porque nada más dormí 7. Probablemente solo necesitas 7. Entonces el chiste es ahí como que aprender a conocernos y sobre todo la funcionalidad que tenemos al día siguiente, ¿no? Y que no es lo mismo también que duermas 8 horas de 10 de la noche a 6 de la mañana a que te duermas de 2 de la tarde a 10 de la noche y vivas de noche. O sea, también ahí hay una diferencia. Y luego ahí podemos tener el insomnio, ¿cómo se llama? ¿Inicial? Inicial. Sí, Intermedio, el intermedio y el final, o levantarte ya agotado, o sea, ya cuando ni para dormir sirves. No, o sea, cuando dormiste toda la noche, pero no te levantas fresco o sientes que no descansaste. También el que tengas el recuerdo y la noción de muchas cuestiones de sueño, no necesariamente pesadillas. Sí, también es una parte de higiene del sueño y es un síntoma del trastorno de ansiedad generalizada. La dificultad para respirar o la opresión en el pecho de la que hablabas, Rodrigo, que fue lo que me pasó a mí. Yo sentía que no podía respirar por mi tumor cancerígeno por fumar. Que al final no fue así, era ansiedad. Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Y bueno, ahí, como les decía y lo recalco, 3 de estos síntomas o más durante 6 meses, que se presenten durante 6 meses, no es normal y entonces sí tendrías que ir a ver qué está sucediendo. Digo, desde antes, ¿no? No hay que esperarnos a los 6 meses. Sí, si ya llevas 3, ya sí, con sí, eso ya tienes. llevas 3, claro. Pero si llevas mucho tiempo, luego hay muchísima gente, yo creo que a ustedes les han llegado pacientes que ya fueron con todos los médicos posibles porque creían que, así como yo, que creían ya fueron que tenían... con el cardiólogo, ya fueron con el neumólogo, ya fueron hasta con la que barre, la que te barre, con el padre. Y de hecho, ese es como el curso natural, ¿no? O sea, la gente, o sea, no llega al psiquiatra, no llega al psicólogo. No es la primera opción. No es la primera opción. O sea, visitaron el servicio de urgencias muchas veces porque pensaron que les iba a dar un infarto, o ya fueron hasta que los barrieran y ya se están tomando... las hierbitas de San Juan. Las hierbas de San Juan, el té de no sé qué. Digo, obviamente, cuestiones... como la pasiflora o sí pudiera ayudar un poquito. Valeriana. La valeriana pueden ayudar un poco a mitigar síntomas, pero ahí de repente... A ver, niveles, pero ¿no? ayudan, o sea, no es de... ¿Y con qué te curaste la ansiedad? ¿Con la pasiflora No, o la...? No. Que fíjate que creo que tardan mucho en llegar porque la ansiedad no es algo que
Salud, salud. Carla se está tragando como 5 estornudos, ¿no? Gracias. La ansiedad no es algo, no es como una fractura expuesta, donde las Claro. personas que están a tu alrededor Se dan validan, se dan cuenta y entonces dices, claro que te duele a huevo. O sea, la ansiedad es de, ay, por favor. Cálmate. Y nunca en la historia del cálmate, el cálmate calmó a alguien. Al Jamás. contrario. Exactamente. Es como arde Satanás. Exacto. Oye, y también existe un aumento en la violencia contra esos pacientes cuando llegan al servicio de urgencias, ¿no? O sea, obviamente, un paciente que llega con una crisis de angustia, yo me acuerdo en mis tiempos de estudiante, se trataba como una Se histeria. oyó como si fuera hace mucho, Rodrigo. Pues sí fue. ¿Lo trataban como qué? Como estos pacientes que decían histeria conversiva, que es un término que no existe, ¿no? O sea, no No se llama existe en la psiquiatría. En la psiquiatría, en psicoanálisis sí existe. totalmente existe. Permíteme, excuse me. Sí, existen los problemas conversivos y existen los histéricos, pero así como el término histeria conversiva sí funciona, ¿sí existe? Ok. Sí. Bueno, en la psiquiatría no, o sea, no es un La psiquiatría no Bueno, vale. hablamos de ciencia. no se llama histeria conversiva, en realidad puede ser un trastorno conversivo o en muchas veces seguramente fueron crisis de ansiedad, pero como se hicieron los estudios y no se encontró nada, dijeron, esta es una histérica conversiva, entonces inyéctale agua, ¿no? Entonces ahí se usaban las famosas alemanas, ¿no? Que eran inyecciones con agua intramuscular, donde el paciente seguramente siente mucho dolor y entonces ahora como ya le duele, pues ya se le pasó la parte de la ansiedad, ¿no? ¿Eso se usaba antes? Cuando yo era estudiante, sí. No sé si ahora siguen utilizando ese ¡Qué tipo de... Que al final esa es una técnica conductual, o sea, le haces a tu cerebro eso, ¿no? Se Sí, va a sí, tener sí. que ocupar de un dolor más grande y entonces la ansiedad pues queda... Pero es violencia al fin y al cabo. Es Ah, no, violencia, sí, está sí, horrible. totalmente. Yo no lo conocía Sí. eso. Sí. Desafortunadamente ese tipo ¿Lo de puedo hacer prácticas- con mis hijos si un día? No. No, No te lo ¿verdad? No es legal recomiendo. eso. Ah, ok. Yo creo que ya no. No, ok. Oigan, y también este tipo como de dichos mexicanos de que el susto me va a dar diabetes. Bueno, tú toma un bolillo para el susto. O tomo un bolillo para el susto. Así, y de que yo tengo diabetes porque me asustaron. Fíjate que no está tan fuera de la realidad, ¿no? Obviamente el estrés aumenta el cortisol. Y el cortisol es una sustancia que ahorita todo el mundo está luchando contra el cortisol. Súper de moda el cortisol. Como si fuera lo peor. Todo tiene cortisol. Como ¿Tienes si la algo? empezáramos a Cortisol. tener apenas en el cuerpo hace 2 meses, ¿no? Y aparte como si no fuera necesario tenerlo, ¿no? Porque obviamente es un regulador de muchas cosas, ¿no? Y entre esas cosas va a ser la inhibición de la secreción de la insulina, ¿no? Y entonces libera la glucosa en la sangre. Entonces eso quiere decir que mucho estrés constante puede generar diabetes. También, A la larga, ¿no? Obviamente cuestiones genéticas tienen que estar involucradas. sí. Y de dieta, y de, Exacto. o sea, de hábitos. Si eres una persona extremadamente saludable y tienes el susto de la vida, no te va a dar diabetes, ¿no? No es No, a como nadie que, con un susto le va a no dar es como que al día siguiente las hormigas se me van a subir. O sea, ¿no? Y te digo, ¿Por dulce? Y lo que te comento, o sea, a nadie por una vez le va a pasar. Esto es como el estrés crónico, ¿no? Y crónico estamos hablando de años, seguramente. ¿Les parece prudente que hablemos de cuál es el tratamiento para el trastorno de ansiedad generalizada? Aquí yo sí quisiera puntualizar que el mejor tratamiento va a ser el que se haga en conjunto psiquiatría y psicoterapia. Pensar en un trastorno de ansiedad generalizada no es pensar que únicamente con psicoterapia va a sanar. Hay una cuestión química, hay una cuestión biológica que tiene que ser regulada. ¿Qué se va a hacer en psicoterapia? Pues se va a llevar una terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar la relación entre los pensamientos y los comportamientos que tenemos para poder quitar esta disonancia cognitiva y que pueda ser muchísimo más funcional, siempre ayudado del medicamento. Sí, en la parte farmacológica, pues se deben de tener varios factores a considerar, los cuales deben de ser, para empezar, la edad del paciente, la cronicidad del cuadro, también si existen algunos otros comorbilidades médicas o mentales, obviamente embarazadas, pacientes embarazadas. Embarazadas. Y tomar en cuenta también la duración del tratamiento, ¿no? Para cuestiones a lo mejor agudas o al inicio pudieras usar ansiolíticos, tipos benzodiazepinas, que ayudan a controlar muchos de los síntomas. Y a largo plazo, a lo mejor inhibidores de la recaptura de serotonina, que son antidepresivos, ¿no? Que dicen, ¿pero por qué me estás dando antidepresivos si estoy ansioso? Porque nosotros tendemos como personas a englobar a todos en grupos, ¿no? O sea, todo lo tenemos englobado en grupos. Para categorizar. A claro. categorizar las cosas. Entonces los medicamentos también están categorizados, ¿no? Pero eso no quiere decir que los medicamentos únicamente sirvan para una cosa, ¿no? Hay medicamentos
antiinflamatorios que son analgésicos también. Hay medicamentos antiepilépticos que también sirven para dolores de origen nervioso, ¿no? Hay por ejemplo, los antidepresivos funcionan para trastornos de ansiedad, para trastornos depresivos. O los antipsicóticos. Los antipsicóticos también pueden ser para dormir, para control de impulsos, también para... No me controlarán el hambre. Fíjate al revés, que ¿no? al revés, hay desafortunadamente muchos de los Qué antipsicóticos bueno que no soy psicótica. tienden a Ojalá que aumentar el apetito, muchos. Digo, si hay alguno que no, ahí te buscaremos uno. No. Y por ejemplo, para la parte de la cuestión aguda, o sea, por ejemplo, se utiliza mucho las benzodiazepinas, por ejemplo, en las crisis de angustia. ¿Por qué? Porque esas sí tienen un contexto muchísimo más biológico. Las crisis de angustia, lo que le denominan localmente y generalmente las panic attack o ataque de pánico, son estos breves periodos de angustia, de ansiedad o de miedo extremo que inicia repentinamente y trae síntomas tanto físicos como emocionales. O sea, tú puedes estar así de la nada y de repente, ¡pum!, te viene el subidón. Es como, se los explico a mis pacientes, como un pico muy grande de, estás normal, y ¡pum!, un pico de ansiedad. Y para poder ser diagnosticado con esto tienes que tener 4 o más de los siguientes síntomas: dolor torácico, la sensación de mareo o la sensación de desmayo, miedo intenso a morir, miedo intenso a perder el control o volverte loco, temblor, un temblor generalizado, la sensación de sofoco o escalofrío, el sentimiento de irrealidad, de que estoy raro, de que no me siento yo, incluso como especie de despersonalización. Sentimiento de náusea y malestar estomacal, te puede doler la panza, te puede ganas de ir al baño. Entumecimiento, hormigueo, que se les llaman las parestesias, o sea, te sientes como si se te estuvieran durmiendo las manos o enchuecando. Algunos pacientes lo denominan como, es que se me enchuecaron las manos y no las podía mover. La sensación de palpitaciones, la dificultad para respirar y la sudoración. Con que tú tengas 4 de todos estos síntomas que yo acabo de decir, seguramente estás bajo un ataque de pánico. De hecho, muchas veces se confunden con temas biológicos. Hay pacientes que llegan al hospital creyendo que están teniendo un ataque cardíaco porque están sudando, porque están con taquicardia, porque están con dolor en el pecho, la sensación de ahogo. Y se hace el respectivo estudio, que es un electrocardiograma, y obviamente el corazón está, sí está taquicárdico, pero no está con ninguna dificultad de ese tipo. Y entonces es cuando ya se puede diagnosticar. Como lo dijiste hace ratito, o sea, la gente no va de primera instancia al psiquiatra, va al cardiólogo, va a urgencias. Al chamán. Después al chamán. Oye, pero este es un problema que también es de los más comunes dentro de todos los trastornos de ansiedad. ¿Y cuál es la diferencia en tener un panic attack o una crisis de pánico con el trastorno de angustia, Rodrigo? Fíjate que el trastorno de angustia son crisis de pánico repetitivas o crisis de angustia repetitivas, pero aquí lo importante es lo que genera en el periodo intercrisis. Eso quiere decir que cuando tú terminas una crisis te quedas con la preocupación de volver a generar o a presentar esa crisis, porque fue una crisis tan fuerte o la sentiste de esa manera que te quedas con ansiedad intercrítica, ¿no? Como ciscado. Como ciscado, exactamente. y obviamente sí hay probabilidad de que vuelvas a presentar otra crisis, ¿no? Como bien dices, es un problema muy prevalente, o sea, hasta 11% de los adultos lo presenta, y es más prevalente en adultos jóvenes y estas personas que están saliendo de la adolescencia y por cuestiones también del exceso de estrés en el que empiezan a afectarse, ¿no? Entonces, sí es un padecimiento, entonces que durante ese mes, con que tú hayas presentado una crisis de angustia, una crisis de ansiedad y tardas un mes teniendo el malestar, aunque no hayas presentado otra crisis, haces el diagnóstico de trastorno de angustia, ¿no? Que es cierto que las crisis de angustia se pueden presentar en cualquier tipo de trastorno de ansiedad. O sea, un trastorno de ansiedad generalizada puede desencadenar de repente crisis de angustia. No por eso es un trastorno de angustia como tal. O episodios de trastorno obsesivo compulsivo, de trastorno por estrés traumático pueden desencadenar. O episodios de un podcast que estás escuchando tanta cosa ahí, ¿no? Y bueno, no tienen un motivo aparente, pero sí haces cambios en el comportamiento por eso, ¿no? Como te dio esa crisis, tú empiezas a cambiar la forma Conductas evitativas. Exacto. Y entonces ahí es donde entra la agorafobia, que ya hablaremos en fobias de esa parte, pero la agorafobia tiene una relación con el trastorno de angustia muy cercana. De hecho, hay una clasificación donde se diagnostica
trastorno de angustia con o sin agorafobia. Oye, pero bueno, hay que describir qué es la agorafobia. O sea, nada más a manera rápida, este miedo intensísimo a salir a lugares abiertos. Es correcto. Entonces, el trastorno de angustia con agorafobia es ese miedo a salir a espacios abiertos y que te pase una crisis de angustia, ¿no? Entonces, Miedo dejas de salir. irracional, además. Irracional. Tiene que ser irracional. totalmente. Y pues bueno, ya logramos aquí describir los dos tipos de trastornos a los que íbamos a hablar. Yo quisiera hablar un poquito también de la comorbilidad. O sea, existen otros trastornos que se relacionan mucho a los trastornos de ansiedad, ¿no? Por ejemplo, TDA. el TDA, ¿no? O sea, Sí soy. Mande. otros trastornos de ansiedad también, obviamente pueden ir de la mano con los La depresión también. La Yo depresión. creo que hoy, si en ti hay un diagnóstico de depresión, seguramente va a estar de la mano de... Hasta 50% de los ansiedad. pacientes con depresión presentan ansiedad. Por eso se ¿no? piensa luego después que es como un continuo, ¿no? Sí, y es lo que platicamos en algún otro programa, que a veces se llegó a pensar en la posibilidad de hacerlos un mismo padecimiento, ¿no? Lo platicamos en otro programa. Sí, fíjate. Y yo estaba también. Sí. Yo falté ese día. No, fue Carla y yo. Perdón. Ok. Pero también el trastorno bipolar tiene una alta prevalencia de ansiedad, ¿no? Hasta el 30%. No podemos dejar de lado tampoco el síndrome de intestino irritable, la llamada colitis, ¿no? Que hay una relación impresionante de este padecimiento con la ansiedad. A mí ¿no? me encanta ver cómo en consulta yo puedo ver que mis pacientes cuando están mejor de la ansiedad se quitan todos los síntomas. Pero no solo colitis, también migrañas, Sí. por ejemplo. Sí, sí. Tanto migrañas como dolores físicos y síntomas estomacales se quitan. O sea, no mejoran, se quitan. Y a mí me parece eso maravilloso. Sí, tienen un componente emocional impresionante esas enfermedades, ¿no? Y también hay enfermedades que generan ansiedad, ¿no? O sea, por ejemplo, la epilepsia, el Parkinson son generadoras también por las alteraciones a nivel del sistema nervioso central de síntomas de ansiedad, ¿no? Y obviamente, bueno, ya hablamos de el resto de los síntomas cardíacos, respiratorios, gastrointestinales. Trastorno de conducta alimentaria también, hasta un 20% presentan ansiedad. Que si se dan cuenta, todos estos síntomas evidentemente le pegan directo a la calidad de vida. O sea, la Organización Mundial de la Salud habla de 8 factores para nosotros poder determinar, ya no la felicidad, eso lo tenemos en otro punto de la historia, ya se habla de un bienestar, de una calidad de vida, y justo la ansiedad da en el funcionamiento físico, en el rol físico, en el dolor somático que puedas tener, en la salud en general, en la vitalidad, en tu rol emocional, en la salud mental y en el funcionamiento social. O sea, en estos 8 aspectos que van a determinar nuestra calidad de vida, ahí da la ansiedad y hay que tenerlo como un problema de salud pública. Sí, porque a nivel estadístico, aquí en México, alrededor del 19.3% de la población mexicana tiene ansiedad severa. Es altísimo. O sea, casi el 20% de la población va a tener un trastorno de ansiedad. Oye, cuéntale. O sea, si estás con 10 personas, al menos 2 tienen un trastorno de ansiedad. Y no estamos hablando de ansiedad adaptativa. Es un trastorno. O sea que de nosotros 3, ¿Seguro? Mínimo 2, y los 2 soy yo. Bueno, pues ya lo tuvimos los 3. Ya, sí. Ya, ok. Bueno, para finalizar este episodio, que fue muy pedido también en redes, esperemos que les haya sido de su agrado y que les sirva también nuestras recomendaciones y nuestros comentarios acerca del padecimiento, que yo sé que muchos de ustedes deben de estar pasando episodios de ansiedad y esperemos que se puedan acercar también un poquito más a los profesionales de la salud mental con este tipo de programas. Y pues bueno, nos gustaría ya concluir este episodio. Sí, justo a mí me gustaría hablar de ciertas estrategias de afrontamiento para... A ver, bueno, ya te dijimos que tienes que ir a terapia, ya te dijimos que tienes que tomar chocho, pero además, ok, si ya fui o no quise ir, ¿qué puedo hacer? ¿No? Definitivamente, hace ratito yo mencionaba de que cuando tienes ansiedad te secuestra la amígdala. La amígdala es esta parte del cerebro, la parte más primitiva, en donde pues tú ya no la controlas, tu parte prefrontal no está a cargo. Y entonces, ¿cómo puedo ser o cambiar este enfoque que no me esté controlando la amígdala? Y los ejercicios de respiración parecen tan sencillos, pero el hecho que tú puedas poder enfocar tu atención en algo, eso ya cambia
como el reflector de la amígdala a la parte prefrontal, ¿no? Entonces, ejercicios de respiración te van a funcionar muchísimo. Temas como meditación también te van a ayudar mucho. Vamos a hablar también, por ejemplo, de todo este movimiento del Wim Hof, que es el sumergirte en hielos. También ayuda y está ciencia. A Basti le empezó a doler la cabeza y me pone cara. Le dio ansiedad. Sí, le dio ansiedad que yo lo mencionara, pero es real, ¿eh? O sea, esto funciona, aunque ella no le guste. Los niños tarahumaras que se bañan con agua helada, también ellos no tienen ansiedad, porque No dije ya que no están en tengan este ansiedad. método. Bueno, guarden esta pelea para otro programa. La guardamos. Oye, otras cosas que pueden ayudarte al enfrentar la ansiedad, ejercicio cardiovascular, pero fuerte. O sea, me refiero a ponte a sudar. Eso definitivamente te va a ayudar en disminuir mucho tus temas ansiosos. No tomes estimulantes del sistema nervioso central, o sea, deja la cafeína, deja el azúcar, también inflama y también es bien asociado a temas ansiosos. Esos pacientes que llevas ya un rato con ellos en consulta y pues es que no mejora la ansiedad y de repente empiezas a rascar. Oye, a ver, ¿cuántos cafés te tomas al día? 30. Exacto. Y dices, a ver, ¿y si me lo dejas un ratito? Sí. Pues deja todos los estimulantes, no nada más el café, también el cigarro, el tabaco es un estimulante del sistema nervioso central, la teína, bueno, ya drogas duras, ¿no? O sea, todas estas drogas duras también te predisponen a tener Oye, tener rutinas específicas y tiempos, suena romántico, pero ayuda muchísimo. Tiempo para ti. O sea, encontrar cosas que te gusten, que te ayuden, disminuye mucho la ansiedad. Identificar los estresores, o sea, ubica qué te está triggereando, ubica qué te generó esa crisis y eso es parte de lo que podemos hacer, ¿no? ¿Y qué puedes hacer si alguien cercano a ti está teniendo un ataque de pánico? Por favor, no le digas cálmate, eso no te va a servir. Ayúdalo a quitarse de la amígdala y lo vas a hacer con enfocarte en sus 5 sentidos. Dime 5 cosas que puedas ver. Estoy viendo la puerta café. ¿De qué colores? O sea, trata de llevar su atención a sus sentidos. Estoy viendo la puerta café, estoy viendo la luz amarilla, estoy viendo la lámpara roja. Y luego esas fueron las 5 cosas que puedes ver. Dime 4 cosas que puedas escuchar. Oigo el aire acondicionado, oigo tu voz, oigo mi respiración. Y solo haciendo estos ejercicios le vas a cambiar como el switch. 3 cosas que puedas sentir. Pues mis zapatos me aprietan los pantalones. No sé, qué sé yo, el sillón en mis pompas. 2 cosas que puedas oler. Huele el perfume, huele al café. Y una cosa que puedas detectar en tus sabores, ¿no? Pues como que tengo el sabor del café. Con que tú hagas esto, ya le cambiaste el switch y ya quitaste la amígdala de por medio. O sea, le hiciste el cambio. Y ahí es donde entra lo del agua también, ¿no? ¿Lo de qué? Lo del agua fría. Date un regaderazo con agua fría también. O sea, el chiste es cambiar lo que estás pensando y no dejar que esta sensación de bolita de nieve vaya creciendo. Porque si tú te enfocas en la ansiedad, esa bolita de nieve va a ir creciendo y va a llegar a un punto donde ya no la vas a poder detener. Y que es hacerlo desde lo biológico. Sí. Pero bueno, para concluir, yo sería de la idea de que hay que buscar una calidad de vida, un equilibrio, y para eso es necesario que verbalices tus emociones. No, a lo mejor en un primer momento ya en psicoterapia, pero verbaliza lo que te pasa, porque eso es extremadamente sanador, al grado de que si lo hablo puedo entender que no está dentro de una normalidad, que no es equilibrio y puedo hacer algo al respecto. Y definitivamente vayan a terapia también. Acérquense a los profesionales de salud mental. No es normal tener un ataque de pánico, no es normal tener un trastorno de ansiedad. Hoy nos enfocamos en 2, pero ya dijimos todos los demás. No tienes que seguir viviendo así. Se siente horrible. Busca ayuda, esto se quita. Y bueno, pues en resumen, la ansiedad es un desafío, pero recuerda que no es insuperable, ¿no? Con la ayuda adecuada, la comprensión y el apoyo, puedes aprender a manejarlo y a vivir una vida más plena y satisfactoria. Queremos en este podcast dejar un mensaje de esperanza para aquellos que están luchando con la ansiedad. No estás solo, no estás condenado a sufrir y hay una salida. Recuerda que cada pequeño paso cuenta y que la recuperación es posible. Ay, qué bonito. Ay, Rodrigo, hablas bien hermoso, de verdad. Gracias a todos. Ya le dio ansiedad a Basti. Los amamos. Muchas gracias. Terminamos este capítulo. Nos vemos a la próxima. Adiós. Los quiero, muchachos. Gracias a todos. Bye. Chao, bye. Dementes Conectadas te espera en su próximo capítulo. No dejes de seguirnos en redes, Facebook e Instagram. Dementes Conectadas.